El suave aroma del café recién hecho llenaba el pequeño apartamento en Via Breda, Milán. Era una tarde tranquila de marzo de 1955. Isabella Conti, una mujer de 32 años con el cabello castaño recogido en un moño, se sentó en su sillón favorito junto a la ventana. Tenía un libro grande entre sus manos. «Ven aquí, Leo», dijo Isabella con cariño, dando golpecitos suaves en su regazo. «Mamá va a leerte algo muy interesante». Leo Rossi, un niño de 4 años con ojos verdes brillantes y cabello rubio como el sol, dejó sus soldaditos de plomo en la alfombra. Corrió hacia su madre. Sus pequeños pasos hacían un ruido suave en el suelo de madera, una melodía que Isabella amaba desde que Leo empezó a caminar. «¿Qué libro es, mamá?», preguntó Leo con curiosidad, subiéndose al regazo de su madre con la agilidad de un niño de su edad. Isabella le mostró la portada del libro. Era un volumen grueso, encuadernado en cuero marrón, llamado Secretos del Vaticano. Lo había comprado esa misma mañana, atraída por las historias de arte, edificios antiguos y los misterios de la ciudad eterna. «Vamos a aprender sobre Roma, mi tesoro», dijo Isabella, ajustándose las gafas. «Sobre iglesias grandes y tesoros muy antiguos». Empezó a leer en voz alta. Describió los grandes pasillos del Vaticano, sus bibliotecas llenas de papeles viejos y las obras de arte que estaban por todas partes. Leo escuchaba con atención, como siempre hacía cuando su madre leía. Pero algo extraño empezó a pasar. Cuando Isabella llegó a la parte que hablaba de la Biblioteca Apostólica Vaticana y sus manuscritos más valiosos, la cara de Leo cambió. Sus ojos verdes, que normalmente eran alegres y juguetones, se volvieron profundos y serios, como si una sombra muy antigua los hubiera tocado. «Los libros de la colección tienen escritos de teología del siglo XI», leyó Isabella. «Y entre ellos hay textos sobre cómo es el alma humana, que se han mantenido casi sin tocar durante». «Faltaban páginas», susurró Leo, interrumpiéndola con una voz que no parecía la suya. Leo parpadeó varias veces, como si despertara de un sueño profundo. Pero sus palabras siguieron saliendo con una seriedad que asustó a Isabella. «Yo escribí sobre eso, mamá. Sobre el alma que vuelve. Pero faltaban páginas. Las escondí para que no se perdieran». Un escalofrío recorrió la espalda de Isabella. Las palabras de su pequeño hijo no sonaban como la imaginación de un niño de 4 años. Había algo en su voz, en la forma tan clara en que decía cada palabra, que la llenó de una preocupación que no podía explicar. «Leo», dijo Isabella, cerrando el libro despacio. «¿De qué hablas? Tú nunca has escrito nada de eso». Pero Leo ya no la miraba. Sus ojos se habían perdido en algún punto lejano, como si pudiera ver a través de las paredes. Sus labios se movían en silencio, diciendo palabras que solo él podía oír. El apartamento, que un momento antes estaba lleno de la calidez de una madre, se llenó de una extraña tensión. Isabella sintió que algo invisible y muy fuerte acababa de entrar en su casa. Traía consigo secretos que su mente no quería aceptar. ¿Qué recuerdos imposibles estaban despertando en la mente de su pequeño hijo? ¿Y por qué sus palabras sobre manuscritos perdidos sonaban como la confesión de alguien que había vivido mucho más de 4 años? Esa noche, Isabella no pudo dormir. Las palabras de Leo resonaban en su mente como una pesadilla que no se iba. Se levantó de la cama varias veces para mirar a su hijo, que dormía tranquilo en su pequeña habitación. La luz suave de la luna entraba por las cortinas. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Isabella decidió que todo había sido su imaginación. «Los niños dicen cosas raras», se dijo a sí misma mientras batía los huevos para una tortilla. Pero cuando Leo bajó las escaleras, frotándose los ojos, y se sentó a la mesa, lo primero que hizo fue tomar una servilleta de papel y empezar a dibujar. «¿Qué estás haciendo, tesoro?», preguntó Isabella, sirviéndole un vaso de leche tibia. Leo no respondió. Sus pequeñas manos se movían con una precisión sorprendente. Dibujaba símbolos complejos que parecían letras de un alfabeto muy antiguo. No eran los garabatos normales de un niño de 4 años. Cada línea tenía un propósito, cada curva una intención. Isabella se acercó para ver mejor y sintió que el aire a su alrededor se volvía denso. Los símbolos que Leo había dibujado se parecían mucho a las letras latinas que ella había visto en algunos libros de historia medieval. «Leo», dijo Isabella con voz temblorosa. «¿Dónde aprendiste a hacer estos dibujos?» El niño levantó la vista.
Por un momento, Isabella tuvo la extraña sensación de que no estaba mirando a su hijo, sino a alguien mucho mayor, alguien lleno de conocimiento y tristeza. De la biblioteca secreta, mamá, respondió Leo con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Donde guardé los libros importantes, los que hablaban de cuando las almas vuelven para terminar lo que dejaron sin hacer. Isabella sintió que las piernas le temblaban. Se sentó pesadamente en la silla frente a su hijo, intentando mantener la calma. ¿Qué biblioteca secreta, amor? No existe ninguna biblioteca secreta. Leo siguió dibujando, ahora añadiendo lo que parecían pequeñas estanterías llenas de libros. Sí existe, mamá. Está debajo de la iglesia grande, donde el Señor con la ropa blanca guarda los secretos de Dios. Yo trabajé allí. Escribí sobre las almas que vuelven. Las manos de Isabella empezaron a temblar. Decidió que necesitaba ayuda, alguien que pudiera explicarle lo que le estaba pasando a su hijo. Recordó al padre Alessandro Moretti, un sacerdote joven y comprensivo que trabajaba en la iglesia de San Marco, a pocas cuadras de su casa. Esa misma tarde, Isabella tomó a Leo de la mano y caminó por las calles empedradas de Milán hasta la iglesia de San Marco. El padre Alessandro Moretti, un hombre de unos 40 años con el cabello canoso antes de tiempo y ojos amables, los recibió en su pequeña oficina llena de libros de teología. Padre, comenzó Isabella con la voz entrecortada, mi hijo dice cosas muy extrañas. Habla de manuscritos que él escribió y de una biblioteca secreta en el Vaticano. El padre Alessandro sonrió con amabilidad. Los niños tienen mucha imaginación, señora Conti. No debe preocuparse. Pero los libros están incompletos, interrumpió Leo de repente, mirando directamente al sacerdote. Faltaban las páginas donde expliqué cómo saber cuando un alma regresa. Las escondí en Castel Gandolfo, bajo el olivo grande del jardín de atrás. La sonrisa del padre Alessandro se borró. Su rostro se puso pálido. Castel Gandolfo era la casa de verano del Papa, y Leo nunca había estado allí. Más preocupante aún era que el niño había mencionado códices incompletos, una palabra que solo los expertos en textos antiguos usaban. Niño, dijo el padre Alessandro, inclinándose hacia adelante. ¿Cómo sabes sobre códices y cómo conoces Castel Gandolfo? Leo lo miró con esos ojos verdes que parecían guardar siglos de sabiduría. Porque yo fui Pietro Valentí. Escribí sobre el alma que viaja entre vidas para terminar su misión, pero morí muy joven. No pude terminar mi trabajo. El silencio que siguió fue tan denso que Isabella pudo escuchar los latidos de su propio corazón. El padre Alessandro se quedó quieto, intentando entender las palabras del pequeño. Padre, susurró Isabella, ¿conoce usted ese nombre, Pietro Valentí? El sacerdote se levantó despacio y fue a una estantería llena de archivos viejos. Después de buscar varios minutos, sacó un expediente lleno de polvo. Pietro Valentí, leyó en voz alta. Teólogo y escritor, nacido en 1920, fallecido en 1943. Autor de varios estudios sobre... ¿Sobre qué, padre?, preguntó Isabella con el corazón latiéndole muy fuerte. Sobre la reencarnación del alma y la vida después de la muerte. El silencio en la oficina se volvió insoportable. El expediente temblaba en las manos del padre Alessandro mientras leía en voz alta los detalles que helaban la sangre. Isabella se agarró a su silla, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba bajo sus pies. Pietro Valentí murió a los 23 años en un accidente de coche en Roma el 15 de marzo de 1943, continuó leyendo el sacerdote. Sus investigaciones sobre textos antiguos y la naturaleza del alma fueron muy importantes para su época. Se dice que estaba preparando un libro muy importante sobre la vida después de la muerte cuando falleció. Leo, que había estado callado durante toda la lectura, se bajó de su silla y se acercó al escritorio del padre Alessandro. Con una seguridad que no era normal para un niño de su edad, señaló una foto en blanco y negro que venía con el expediente. Ese soy yo, dijo con voz tranquila. Tenía el cabello más oscuro entonces y usaba gafas para leer. Me gustaba escribir de noche, cuando la biblioteca estaba en silencio y podía escuchar mejor a mi alma. Isabella se acercó a la foto y sintió que le faltaba el aire. El hombre de la imagen tenía rasgos que, de forma extraña, se parecían a los de Leo. No era un parecido físico exacto, sino algo más profundo, algo en la expresión de los ojos, en la forma de inclinar la cabeza. Esa noche, Leo tuvo el sueño más real de su corta vida.
En su habitación, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales, su pequeño cuerpo estaba quieto en la cama, pero su mente viajaba a través del tiempo. Se encontró caminando por los pasillos de una biblioteca enorme, con techos altos que se perdían en la oscuridad. Era de noche y solo unas pocas velas iluminaban su camino. Se miró las manos y vio que eran las de un hombre adulto, con dedos largos manchados de tinta. Llevaba una túnica de color marrón oscuro y sandalias de cuero. Pietro, susurró una voz desde la oscuridad. ¿Has terminado el capítulo sobre el regreso del alma? En el sueño, Leo, Pietro, se giró hacia la voz y vio a un anciano con barba blanca vestido con ropa de franciscano. Casi, Fray Domenico, respondió con una voz que no era la suya, pero que sentía completamente familiar. He descubierto algo increíble. El alma no regresa por castigo o recompensa, sino por amor. Regresa para terminar actos de amor que quedaron sin completar. El anciano se acercó, sus ojos brillando de curiosidad. ¿Qué tipo de actos de amor, hijo mío? La protección del conocimiento sagrado, la defensa de la verdad, la continuación de una misión espiritual, explicó Pietro mientras sostenía un manuscrito. Hay almas que regresan para asegurarse de que ciertas enseñanzas no se pierdan. Es como si Dios les diera otra oportunidad para cumplir su propósito divino. En el sueño, Pietro caminó hasta una ventana que daba al jardín del monasterio. Bajo la luz de la luna, pudo ver un hermoso olivo muy antiguo. Si algo me pasa, Fray Domenico, dijo con voz seria, he escondido las páginas más importantes de mi investigación bajo ese olivo. Las páginas que explican cómo saber cuando un alma ha regresado y cómo ayudarla a cumplir su misión. El anciano frunció el ceño con preocupación. ¿Por qué hablas así, Pietro? Eres joven. Tienes toda una vida por delante. Tengo presentimientos extraños, murmuró Pietro, tocándose el pecho como si sintiera una presión. Sueño que mi trabajo quedará sin terminar, que moriré antes de poder entregar estas enseñanzas al mundo. Por eso debo asegurarme de que alguien, en algún momento futuro, pueda encontrar lo que he descubierto. Leo despertó de golpe con lágrimas en sus mejillas de niño. Pero no eran lágrimas de miedo, sino de una profunda tristeza, como si hubiera perdido algo muy valioso hace mucho tiempo. Corrió hasta la habitación de su madre y la despertó suavemente. Mamá, susurró, recuerdo todo ahora. Recuerdo por qué regresé. Isabella se sentó, adormilada, pero de inmediato atenta por la intensidad en la voz de su hijo. Regresé para encontrar las páginas perdidas, para terminar el trabajo que Pietro no pudo hacer. Las páginas me están esperando en Castel Gandolfo, bajo el olivo grande. Y Fray Domenico, él también está esperando, aunque ya no esté en este mundo. Isabella abrazó a su pequeño hijo, sintiendo que cargaba con el peso de dos almas. La inocencia de Leo y la sabiduría antigua de Pietro. ¿Cómo podría una madre proteger a su hijo de una misión que parecía venir directamente del cielo? El amanecer encontró al padre Alessandro en su oficina, rodeado de libros antiguos y papeles que había estado revisando toda la noche. Sus ojos, rojos por no haber dormido, se fijaban una y otra vez en el expediente de Pietro Valentí. Era como si esperara que las palabras cambiaran por arte de magia y le dieran una explicación lógica a lo imposible. Cuando Isabella llegó a la iglesia con Leo a las 8 de la mañana, el sacerdote los estaba esperando. Tenía una expresión seria, pero decidida. He estado investigando toda la noche, les dijo, señalando las pilas de documentos en su escritorio. He hablado con un amigo mío en Roma, el padre Giovanni Ferrara, que trabaja en los archivos secretos del Vaticano. Y he descubierto algo extraordinario. Isabella se sentó en el borde de la silla con Leo en su regazo. ¿Qué ha encontrado, padre? Pietro Valentí no solo existió, dijo el padre Alessandro, sino que de verdad dejó parte de sus escritos en los archivos del Vaticano poco antes de morir. Según los registros, entregó 3 libros de su investigación sobre la vida del alma. Pero se detuvo, mirando directamente a Leo. Los encargados de los archivos siempre supieron que faltaban páginas. Los libros parecían incompletos, como si las partes más importantes hubieran sido quitadas a propósito. Leo asintió con seriedad. Las páginas más importantes las escondí yo mismo. No podía arriesgarme a que se perdieran si algo me pasaba. El padre Alessandro sintió un escalofrío. La naturalidad con la que este niño de 4 años hablaba de decisiones tomadas décadas antes de su nacimiento desafiaba toda lógica.
Hay algo más, continuó el sacerdote, consultando sus notas. El padre Giovanni me confirmó que en Castel Gandolfo sí hay un olivo muy antiguo en los jardines de atrás de la casa del Papa. Un árbol que, según los registros históricos, ya estaba allí en los años 40. Isabella sintió que el mundo se le venía encima. Cada detalle que Leo había mencionado estaba siendo confirmado por fuentes históricas. ¿Qué sugiere que hagamos, padre?, preguntó con voz temblorosa. El padre Alessandro se levantó y caminó hasta la ventana, mirando las calles de Milán mientras ordenaba sus pensamientos. Creo que debemos ir a Castel Gandolfo. Si Leo dice la verdad, si realmente escondió esas páginas bajo ese olivo, entonces tenemos la oportunidad de recuperar un conocimiento perdido que podría ser muy valioso para la humanidad. ¿Está seguro de que es lo correcto? Isabella abrazó más fuerte a Leo. ¿Y si nos toman por locos? ¿Y si esto es peligroso para mi hijo? Leo se bajó del regazo de su madre y se acercó al padre Alessandro. No es peligroso, mamá, es necesario. Las páginas han estado esperando durante 12 años. Es hora de que regresen a donde deben estar. El sacerdote se arrodilló para quedar a la altura del niño. Leo, ¿estás completamente seguro de que puedes encontrar el lugar exacto? Los ojos verdes del pequeño brillaron con una certeza que no correspondía a su edad. Puedo verlo claramente. El olivo está a 20 pasos de la fuente pequeña, hacia el este. Sus raíces forman como una mano abierta, y en el hueco, entre el dedo índice y el medio, a 1 metro de profundidad, está la caja de metal donde guardé las páginas. La precisión de la descripción hizo que tanto Isabella como el padre Alessandro se miraran asombrados. Muy bien, decidió finalmente el sacerdote. Haré los arreglos necesarios. Tengo contactos en Roma que pueden ayudarnos a entrar en Castel Gandolfo, pero esto debe mantenerse en secreto total hasta que sepamos con seguridad lo que vamos a encontrar. Esa tarde, mientras Isabella preparaba las maletas para el viaje que cambiaría sus vidas para siempre, Leo se sentó en su habitación y empezó a dibujar un mapa detallado de los jardines de Castel Gandolfo. Sus pequeñas manos se movían con una precisión increíble, marcando cada camino, cada árbol, cada fuente. Cuando terminó, miró su dibujo con satisfacción. Ya voy, Pietro, susurró a su dibujo. Ya voy a terminar lo que empezaste. En Roma, el padre Giovanni recibió la llamada del padre Alessandro con una mezcla de curiosidad y duda. Pero cuando escuchó los detalles específicos que el niño había dado sobre los archivos y los manuscritos incompletos, decidió que valía la pena investigar. Si este niño realmente puede llevarnos a las páginas perdidas de Pietro Valentí, le dijo a su ayudante, estaríamos ante uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la teología. El destino había puesto en marcha una serie de eventos que pronto revelarían secretos guardados durante más de una década. ¿Qué encontrarían bajo el olivo centenario? ¿Y cómo cambiaría este descubrimiento la forma en que el mundo entiende la vida, la muerte y el propósito eterno del alma humana? El tren que los llevaba de Milán a Roma cruzaba el campo italiano como una flecha plateada bajo el sol de abril. Isabella miraba por la ventana mientras Leo dormía apoyado en su hombro. Pero su mente estaba lejos de los paisajes que pasaban. En el asiento de enfrente, el padre Alessandro revisaba una y otra vez los documentos que había preparado para su reunión con la gente del Vaticano. El viaje se había organizado muy rápido. El padre Giovanni había conseguido los permisos para entrar en Castel Gandolfo. Había dicho que era una investigación histórica sobre manuscritos perdidos del siglo XX. Lo que no había dicho era que su guía sería un niño de 4 años que decía ser el autor de esos manuscritos. Cuando el tren se detuvo en la estación Termini de Roma, Leo se despertó de golpe, como si hubiera sentido que ya estaban cerca de su destino. Sus ojos verdes se llenaron de emoción y una tristeza que rompía el corazón. Ya estamos cerca, mamá, murmuró, apretando la mano de Isabella. Puedo sentir el lugar. Me está llamando. El padre Giovanni los esperaba en la estación. Era un hombre alto y delgado de unos 50 años, con el cabello completamente blanco y una sonrisa amable que tranquilizó a Isabella. Llevaba el hábito franciscano de siempre y una pequeña maleta de cuero vieja. Así que tú eres Leo, dijo el sacerdote, arrodillándose para quedar a la altura del niño. He oído cosas increíbles sobre ti. Leo lo miró con atención, como si estuviera reconociendo a un viejo amigo. Usted trabajó con Pietro hace tiempo, dijo de repente. No directamente, pero conoció su trabajo.
Leyó sus primeros escritos sobre el alma. El padre Giovanni se puso pálido. Era cierto que, de muy joven, había leído algunos de los primeros escritos de Pietro Valentí, pero nunca le había contado ese detalle a nadie. ¿Cómo? ¿Cómo puede saber eso? Porque Pietro lo recuerda, respondió Leo con naturalidad. Los recuerdos no se pierden, solo duermen hasta que es momento de despertarlos. El viaje en coche hasta Castel Gandolfo fue tenso y silencioso. Isabella sostenía la mano de Leo, sintiendo como la pequeña palma se calentaba cada vez más a medida que se acercaban a su destino. El padre Alessandro rezaba en silencio mientras el padre Giovanni conducía por las carreteras con curvas de las colinas romanas. Cuando finalmente llegaron a Castel Gandolfo, el sol empezaba a bajar por el horizonte. La casa de verano del Papa se alzaba majestuosa contra el cielo dorado. Sus muros antiguos mostraban siglos de historia y secretos guardados. Leo se bajó del coche y se quedó quieto durante varios minutos, respirando hondo el aire de la tarde. Luego, sin esperar a los adultos, empezó a caminar con pasos seguros hacia los jardines de atrás. Era como si hubiera recorrido ese camino miles de veces. «Espera, Leo», gritó Isabella, corriendo tras él. Pero el niño no se detuvo. Caminaba con una decisión que iba más allá de su corta edad. Giraba por caminos que no podía haber conocido nunca, esquivando obstáculos que parecían estar grabados en su memoria. Los tres adultos lo siguieron, cada vez más asombrados por la precisión con la que Leo se movía por los jardines. Pasaron junto a la fuente principal, rodearon un pequeño huerto de hierbas y finalmente se detuvieron frente a un gran olivo centenario. Sus ramas se extendían como brazos protectores sobre el jardín. «Este es el lugar», susurró Leo, tocando suavemente la corteza rugosa del árbol. «Aquí está mi tesoro». Isabella se acercó y pudo ver que, de verdad, las raíces del olivo formaban una figura que recordaba una mano abierta, exactamente como Leo había descrito días atrás en Milán. El padre Giovanni observaba la escena con una mezcla de asombro y duda. «Leo, ¿estás completamente seguro de que este es el árbol correcto?» El niño asintió y señaló un punto específico entre dos raíces principales. Allí, a 1 metro exacto de profundidad, Pietro envolvió las páginas en cuero impermeable y las puso dentro de una caja de metal pequeña, del tamaño de un libro. Los sacerdotes se miraron. Habían llegado demasiado lejos para detenerse ahora. «Muy bien», decidió el padre Alessandro. «Pero necesitaremos herramientas para cavar. No podemos hacerlo con las manos». «Ya me encargué de eso», dijo el padre Giovanni, abriendo su maleta para mostrar una pequeña pala plegable y otras herramientas de jardinería. «Si vamos a buscar un tesoro, es mejor estar preparados». Mientras los adultos organizaban todo para la excavación, Leo se sentó bajo la sombra del olivo y cerró los ojos. En su mente podía ver claramente a Pietro 30 años antes, cavando en ese mismo lugar bajo la luz de la luna. Tenía lágrimas en los ojos, pero la certeza de que estaba guardando algo muy valioso para el futuro. «No te preocupes, Pietro», susurró tan bajo que solo el viento pudo escucharlo. «Pronto terminaremos lo que empezaste». El momento de la verdad había llegado. ¿Confirmarían las páginas enterradas la increíble historia de Leo, o se enfrentarían a la más cruel de las decepciones en este jardín sagrado donde el pasado y el presente estaban a punto de chocar? El corazón de Isabella latía con fuerza al ver a su hijo señalar el lugar exacto. El primer golpe de pala contra la tierra resonó en el silencio del jardín como el latido de un corazón muy antiguo. El padre Alessandro había empezado a cavar mientras Leo permanecía sentado bajo el olivo, con los ojos cerrados y una expresión de profunda concentración en su rostro de niño. «Un poco más a la izquierda», murmuró el niño sin abrir los ojos. Pietro recuerda que la tierra era más suave en esa dirección. Isabella observaba la escena con el corazón latiéndole muy fuerte. Cada palada de tierra que se quitaba la acercaba más a una verdad que su mente aún se negaba a aceptar, pero que su corazón de madre ya había empezado a entender. Después de 20 minutos de cavar con cuidado, la pala del padre Alessandro chocó contra algo duro. El sonido metálico hizo que todos contuvieran la respiración. «Hay algo aquí», anunció el sacerdote con voz temblorosa. Leo abrió los ojos y se acercó al borde del pequeño agujero que habían hecho. «Es la caja», dijo con total seguridad. «Está envuelta en una tela encerada que Pietro puso para protegerla de la humedad». El padre Giovanni se arrodilló junto al agujero y empezó a quitar la tierra con sus propias manos.
lo hizo con la delicadeza de un arqueólogo que descubre un tesoro milenario. Poco a poco, una pequeña caja de metal apareció de la tierra. Era exactamente del tamaño que Leo había descrito, envuelta en una tela que, a pesar de los años, aún mostraba señales de la protección original contra el agua. «Dios mío», susurró Isabella, llevándose las manos a la boca. El padre Alessandro sacó con cuidado la caja de su escondite. Era una pequeña caja de latón, del tipo que se usaba en los años 40 para guardar documentos importantes. A pesar de haber estado enterrada durante 12 años, se veía sorprendentemente bien conservada. Leo se acercó y tocó suavemente la superficie de la caja. «Dentro están las páginas sobre cómo saber cuando un alma ha regresado», dijo con voz suave. «Y también los escritos sobre por qué algunas almas eligen volver. Para terminar actos de amor que quedaron sin hacer, para proteger el conocimiento sagrado, para cumplir promesas hechas antes de morir». En ese momento, una voz familiar les llegó desde el camino principal del jardín. «¿Qué están haciendo en mi jardín?». Todos se giraron para ver a una señora mayor que se acercaba despacio, apoyándose en un bastón de madera. Tenía el cabello completamente blanco, recogido en un moño, y vestía un delantal azul sobre un vestido sencillo. Sus ojos, aunque arrugados por la edad, brillaban con una vivacidad sorprendente. «Disculpe, señora», empezó a decir el padre Giovanni, «tenemos permiso para...». Pero Leo se soltó de la mano de su madre y corrió hacia la anciana con una sonrisa radiante. «Signora Sofía», exclamó con alegría. «Es usted». Pietro la recuerda. La anciana se detuvo de golpe, mirando al niño con una expresión de asombro creciente. «¿Cómo? ¿Cómo conoces mi nombre, pequeño? ¿Y quién es Pietro?». «Pietro Valentí», respondió Leo, tomando suavemente la mano arrugada de la señora. «Usted le traía té de manzanilla todas las noches cuando él escribía hasta muy tarde, y le preparaba esa sopa de lentejas que tanto le gustaba cuando se quedaba trabajando en el jardín». Los ojos de la signora Sofía se llenaron de lágrimas. «Pietro, sí, recuerdo a Pietro. Era un joven tan bueno, tan dedicado a sus estudios. Vivía en la casita del jardín durante los últimos meses de su vida. Pero eso fue hace muchos años, niño. ¿Cómo puedes saber sobre él?». Leo la miró con esos ojos verdes que contenían siglos de sabiduría. «Porque yo soy Pietro, signora Sofía. Regresé para terminar lo que no pude completar». La anciana se tambaleó un poco, pero Leo la sostuvo con una fuerza sorprendente para su edad. «No puede ser», murmuró. «Pero tus ojos, hay algo en tus ojos que me recuerda a él». El padre Alessandro se acercó con la caja en sus manos. «Señora, hemos encontrado algo que Pietro enterró hace años. ¿Podría usted confirmarnos si reconoce su escritura?». Con manos temblorosas, la signora Sofía abrió la caja. Dentro, perfectamente conservadas entre hojas de cuero tratado, había docenas de páginas escritas a mano con una letra elegante y precisa. «Es su letra», susurró con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es exactamente la letra de Pietro. Yo lo vi escribir tantas noches a la luz de las velas, cuando él creía que nadie lo observaba». Leo se acercó a las páginas y pasó sus pequeños dedos sobre la primera hoja. «Las escribí pensando en el futuro», dijo con voz nostálgica. «Pensando en el día en que alguien las encontraría y podría completar la misión que no pude terminar en mi vida anterior». Isabella se acercó a su hijo y lo abrazó, sintiendo que en sus brazos tenía no solo a Leo, sino también el alma de Pietro Valentí, que había esperado pacientemente durante 12 años para completar su obra sagrada. La signora Sofía miró alternativamente al niño, las páginas y los rostros emocionados de los sacerdotes. «Si realmente eres Pietro», le dijo a Leo, «entonces sabrás lo que me dijiste la última noche antes de que Pietro muriera». Leo sonrió con una ternura infinita. «Le dije, gracias por cuidarme como si fuera su nieto, signora Sofía. Prometo que si mi alma regresa algún día, vendré a visitarla para que sepa que el amor nunca muere, solo cambia de forma, punto». La anciana se cubrió el rostro con las manos y empezó a llorar, no de tristeza, sino de una alegría profunda e inexplicable. En el pequeño salón de la casa de la signora Sofía, iluminado por la suave luz dorada del atardecer, el grupo se reunió alrededor de una mesa de madera antigua. Las páginas recuperadas yacían allí como tesoros recién descubiertos. La anciana había insistido en que entraran a su hogar para examinar los manuscritos con el respeto que merecían.
El padre Alessandro tomó la primera página con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. Su voz, al principio dudosa, se fue llenando de asombro a medida que las palabras de Pietro Valentí cobraban vida. Capítulo perdido, el regreso del alma por amor, leyó el sacerdote. He descubierto en textos antiguos de los primeros cristianos una verdad que cambiará para siempre nuestra forma de entender la muerte y la vida eterna. El alma no regresa por castigo divino, sino por la fuerza pura del amor que quedó sin terminar. Leo, sentado en una silla alta para alcanzar la mesa, asintió con un conocimiento profundo. Sigue leyendo, padre. La parte más importante viene después. El padre Alessandro continuó, los escritos de Nag Hammadi revelan enseñanzas de Cristo que fueron dejadas fuera de los evangelios que conocemos, no por ser falsas, sino por ser demasiado nuevas para su época. En ellas, Jesús habla sobre almas que regresan para completar misiones de compasión, para proteger la sabiduría sagrada que el mundo necesitará en el futuro. Isabella escuchaba con el corazón acelerado. Las palabras no contenían los secretos oscuros que había temido, sino enseñanzas sobre el amor y la continuidad de la bondad humana. Hay más, murmuró el padre Giovanni, tomando otra página. Aquí Pietro describe cómo saber cuando un alma ha regresado. El niño que recuerda vidas pasadas no viene a molestar, sino a sanar. No viene a juzgar, sino a terminar actos de amor que quedaron pendientes. Sus recuerdos no serán de dolor o venganza, sino de propósitos buenos que van más allá de la muerte. La signora Sofía se secó las lágrimas con un pañuelo bordado. Pietro siempre decía que sus investigaciones no eran sobre religión, sino sobre el amor. Decía que había descubierto que el amor era la única fuerza capaz de unir las vidas. Leo se bajó de su silla y se acercó a una página específica. Esta es la más importante, dijo, señalando un párrafo escrito con tinta más oscura. La escribí la noche antes de morir. El padre Alessandro leyó las palabras que Leo señalaba, si mi alma regresa, será para entregar estas enseñanzas a la humanidad en el momento exacto en que el mundo esté listo para recibirlas. Las páginas que he escondido contienen la prueba de que la muerte no es el final, sino una transición, y que el amor verdadero puede mover montañas, cambiar destinos e incluso traer de vuelta a las almas para completar su propósito divino. Un silencio sagrado llenó la habitación. Los presentes comprendieron que no estaban ante un simple hallazgo histórico, sino ante una revelación espiritual que podría cambiar la forma en que los humanos entienden la vida después de la muerte. ¿Qué debemos hacer con esto?, preguntó Isabella con voz llena de respeto. Leo tomó la mano de su madre y la de la signora Sofía. Llevarlo al Vaticano, dijo con sencillez. Pietro siempre supo que estas páginas debían estar en manos de aquellos que podrían compartir estas enseñanzas con el mundo entero. El padre Giovanni consultó su reloj. Es demasiado tarde para hablar hoy con las autoridades de la iglesia. Pero mañana mismo haré los arreglos necesarios. Esto debe ser estudiado por los mejores teólogos de la iglesia. La signora Sofía se levantó despacio y fue a un armario antiguo. De él sacó una pequeña caja de madera tallada. Pietro me pidió que guardara esto para él, dijo, ofreciendo la caja a Leo. Dijo que si alguna vez regresaba, sabría cuándo era el momento de abrirla. Leo aceptó la caja con seriedad y la abrió con cuidado. Dentro había una pequeña cruz de plata y una nota escrita con la misma letra elegante de las páginas. Para el niño que será mi futuro. Lleva estas enseñanzas con humildad, porque no son tuyas ni mías, sino de toda la humanidad. El amor que nos trajo de regreso es el mismo amor que sanará al mundo. Cuando Leo leyó estas palabras en voz alta, todos en la habitación sintieron una presencia invisible, pero poderosa. Era como si el espíritu de Pietro Valentí estuviera allí mismo, bendiciendo el momento en que su misión en la tierra finalmente se completaría. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo romano mientras el grupo se preparaba para la noche, sabiendo que al día siguiente cambiarían para siempre la historia de la fe y la esperanza humana. El amanecer romano despertó a Leo con el canto melodioso de los pájaros en el jardín de la signora Sofía. Había dormido tranquilamente por primera vez desde que comenzaron sus visiones, como si el alma de Pietro finalmente hubiera encontrado la paz que había estado buscando durante 12 años. Isabella lo encontró sentado en el pequeño balcón de la habitación, mirando el olivo centenario que había guardado sus secretos durante tanto tiempo. ¿Cómo te sientes, tesoro?, le preguntó, acariciando suavemente su cabello rubio. Completo, mamá, respondió Leo con una serenidad que ella nunca antes había visto en él.
como si dos partes de mi alma finalmente se hubieran unido. Mientras tanto, en el Vaticano, el padre Giovanni había pasado la noche en vela, estudiando cada página del manuscrito recuperado y preparando su presentación para el cardenal Riccardo Bellini, uno de los teólogos más respetados de la Iglesia Católica y experto en textos antiguos. Cuando el cardenal Bellini llegó a su oficina esa mañana, encontró al padre Giovanni rodeado de documentos. Tenía los ojos rojos por la falta de sueño, pero brillaban de emoción. Giovanni, dijo el cardenal, un hombre distinguido de 60 años con una sonrisa amable. Tu mensaje de anoche era bastante misterioso. ¿Qué es tan urgente que no podía esperar? El padre Giovanni se levantó y señaló las páginas cuidadosamente dispuestas en su escritorio. Excelencia, creo que hemos descubierto uno de los hallazgos teológicos más importantes de nuestro tiempo. Los escritos perdidos de Pietro Valentí, que incluyen referencias a enseñanzas de Cristo sobre la continuidad del alma que nunca antes habían sido documentadas. El cardenal se acercó y empezó a examinar las páginas con la experiencia de décadas estudiando manuscritos antiguos. A medida que leía, su expresión cambió de escepticismo profesional a asombro genuino. Estas referencias a los textos de Nag Hammadi son increíblemente precisas, murmuró el cardenal. Y la interpretación teológica es revolucionaria, pero completamente correcta. ¿Dónde encontraron esto? El padre Giovanni respiró profundamente. Esa es la parte más extraordinaria de la historia, Excelencia. Fueron encontradas por un niño de 4 años que afirma ser la reencarnación del propio Pietro Valentí. El cardenal levantó la vista bruscamente. ¿Perdón? Durante la siguiente hora, el padre Giovanni relató la increíble historia de Leo. Desde sus primeras visiones hasta el descubrimiento de las páginas enterradas. Mostró los dibujos que el niño había hecho, las descripciones precisas de lugares que nunca había visitado y los testimonios de Isabella, el padre Alessandro y la signora Sofía. El cardenal escuchó en silencio, haciendo preguntas específicas sobre detalles que solo un experto en la materia podría formular. Finalmente, se recostó en su silla y permaneció pensativo durante varios minutos. Giovanni, dijo finalmente, en 50 años de servicio a la Iglesia he aprendido a dudar de los milagros modernos. Pero estos manuscritos son auténticos. La letra coincide con otros escritos de Valentí que tenemos en nuestros archivos y el contenido teológico es demasiado complejo para ser una falsificación. El padre Giovanni asintió. ¿Qué sugiere que hagamos, Excelencia? El cardenal se levantó y caminó hasta la ventana que daba a la plaza de San Pedro. Quiero conocer a este niño, decidió. Si realmente es lo que dice ser, si su alma ha regresado para completar esta misión sagrada, entonces tenemos la obligación de escuchar lo que tiene que decirnos. Esa tarde, una llamada telefónica oficial llegó a la casa de la signora Sofía. El cardenal Bellini solicitaba formalmente una reunión con Leo y su familia en el Vaticano. Cuando Isabella recibió la noticia, sintió una mezcla de orgullo y terror maternal. Su pequeño hijo iba a ser recibido por una de las autoridades más altas de la Iglesia Católica. ¿Estás listo para esto, Leo?, le preguntó, abrazándolo contra su pecho. Leo la miró con esos ojos verdes que ahora contenían la sabiduría de 2 vidas. He estado preparándome para este momento durante 2 vidas, mamá. Pietro siempre supo que sus enseñanzas llegarían al Vaticano, solo no sabía que sería él mismo quien las entregaría. El padre Alessandro, que había permanecido como un guardián silencioso durante toda la experiencia, tomó las manos de Isabella y Leo. Sea cual sea el resultado de mañana, dijo con voz emocionada, hemos sido testigos de algo extraordinario. Hemos visto cómo el amor puede trascender incluso la muerte para cumplir una promesa sagrada. Esa noche, mientras Leo dormía pacíficamente en la pequeña habitación de huéspedes de la signora Sofía, Isabella se quedó despierta contemplando las estrellas por la ventana. Mañana su hijo de 4 años se enfrentaría a uno de los momentos más importantes de su vida, de sus 2 vidas. ¿Cómo recibiría la Iglesia Católica las enseñanzas de Pietro? ¿Y qué significaría esto para el futuro de Leo y para el mundo entero que esperaba respuestas sobre la vida después de la muerte? Isabella miraba a su hijo con el corazón dividido entre orgullo y miedo. Las campanas de San Pedro resonaban majestuosamente en el aire matutino cuando Isabella y Leo atravesaron la plaza de San Pedro, acompañados por los padres Alessandro y Giovanni. El pequeño caminaba con pasos firmes, sin la timidez típica de un niño de 4 años enfrentando semejante grandiosidad.
Sus ojos verdes recorrían cada columna, cada estatua, como si recordara haber estado allí antes. Es más hermoso de lo que Pietro recordaba, murmuró Leo, deteniéndose un momento frente a la basílica. Algunos sueños se quedan cortos ante la realidad. El cardenal Bellini los esperaba en una sala privada decorada con frescos antiguos, acompañado por otros 2 prelados, el cardenal Emilio Bianchi, experto en historia de la Iglesia, y Monseñor Luca Mancini, especialista en fenómenos místicos. Los 3 hombres observaron con curiosidad, mezclada con escepticismo, cuando la pequeña comitiva entró en la habitación. «Así que tú eres Leo», dijo el cardenal Bellini, arrodillándose para quedar a la altura del niño. «He estudiado los manuscritos que encontraste. Son extraordinarios». Leo lo miró directamente a los ojos con una intensidad que descolocó al importante hombre de la Iglesia. «No los encontré, Excelencia, los recordé. Hay una diferencia importante». El cardenal Bianchi se adelantó. «Niño, hemos revisado cuidadosamente los escritos. La teología es profunda, la referencia a textos antiguos es precisa y la letra coincide con otros documentos de Pietro Valentí en nuestros archivos. Pero necesitamos entender cómo es posible que tengas estos conocimientos». Leo se acercó a una mesa donde habían puesto las páginas recuperadas junto con otros documentos de Pietro que los encargados de los archivos habían traído para comparar. Sin dudar, tomó una pluma y comenzó a escribir en una hoja en blanco, reproduciendo exactamente el mismo estilo de letra. «Porque estas manos escribieron estas palabras antes», explicó Leo mientras escribía. «El alma no olvida lo que el corazón ha aprendido. Pietro murió con la tristeza de no poder terminar su obra. Yo regresé para terminarla». Los 3 prelados observaron fascinados cómo el pequeño reproducía perfectamente la escritura elegante y precisa de Pietro Valentí, incluyendo los pequeños detalles que hacen única la letra de cada persona. Monseñor Mancini, que había permanecido en silencio durante toda la demostración, finalmente habló. «Leo, si realmente eres Pietro, sabrás que él se escribía cartas con el padre Agustín Morales en España sobre cómo interpretar los manuscritos del Mar Muerto. ¿Puedes decirnos qué contenían esas cartas?». Leo cerró los ojos durante un momento, como si estuviera consultando una biblioteca mental invisible. Pietro le escribió 5 cartas al padre Morales entre enero y febrero de 1943. La más importante fue la tercera, donde explicaba su descubrimiento de que los textos esenios hablaban sobre almas que regresan no por karma, sino por amor incompleto. Le citó específicamente el rollo 4Q534, que menciona el espíritu que vuelve para completar la obra de Dios. El silencio que siguió fue absoluto. Los archivos del Vaticano confirmaban la existencia de esa correspondencia, pero esos documentos nunca habían sido publicados ni discutidos fuera de círculos académicos muy pequeños. El cardenal Bellini intercambió miradas significativas con sus colegas. «Leo», dijo finalmente, «¿cuál crees que debería ser el destino de los manuscritos de Pietro?». «Deben ser estudiados y compartidos», respondió Leo sin dudar. Pietro no escribió para su propia gloria, sino para que la humanidad comprendiera que el amor es más fuerte que la muerte, que las almas pueden regresar no para atormentar, sino para sanar, que la continuidad de la conciencia es un regalo de Dios para completar misiones de compasión. El cardenal Bianchi se acercó al niño. «¿Y tú, Leo, cuál es tu misión ahora que has completado la de Pietro?». Leo sonrió con una paz que irradiaba desde lo más profundo de su ser. «Ahora puedo ser solo Leo. Puedo crecer, jugar, aprender cosas nuevas. Pietro ha completado su trabajo. Su alma puede descansar en paz, sabiendo que sus enseñanzas vivirán para ayudar a otros». Isabella, que había observado toda la escena con lágrimas en los ojos, se acercó a su hijo y lo abrazó. Por primera vez, desde que comenzaron las visiones, sintió que realmente tenía de vuelta a su pequeño Leo, libre del peso de recuerdos que no le pertenecían. El cardenal Bellini se levantó solemnemente. «La Iglesia estudiará estos manuscritos con el respeto y la dedicación que merecen. Si sus enseñanzas pueden traer esperanza y comprensión sobre la continuidad del alma, entonces será un regalo para toda la humanidad». Cuando salieron del Vaticano esa tarde, Leo caminaba más ligero, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus pequeños hombros. La misión que había traído su alma de vuelta al mundo finalmente estaba completa. 6 meses habían pasado desde aquel día transformador en el Vaticano.
El otoño había llegado a Milán, pintando las calles de Vía Brera con tonos dorados que danzaban a través de las ventanas del pequeño apartamento de los Rossi. Leo, ahora con 5 años recién cumplidos, jugaba tranquilamente en el suelo con sus soldaditos de plomo, completamente metido en aventuras imaginarias típicas de cualquier niño de su edad. Isabella lo observaba desde su sillón favorito, el mismo donde todo había comenzado con la lectura de aquel libro sobre el Vaticano. En sus manos sostenía una carta oficial con el sello papal que había llegado esa mañana. Las lágrimas de alegría corrían silenciosamente por sus mejillas mientras releía las palabras que cambiarían para siempre el mundo de la teología. Leo, tesoro, lo llamó suavemente. Tengo noticias maravillosas. El niño levantó la vista e Isabella pudo ver que sus ojos verdes ya no contenían esa profundidad antigua que tanto la había inquietado. Eran simplemente los ojos curiosos y vivaces de su hijo, libre finalmente del peso de recuerdos que no le pertenecían. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Leo, acercándose con la inocencia natural de la infancia. El cardenal Bellini me escribe que los manuscritos de Pietro han sido oficialmente aceptados para los estudios teológicos de la Iglesia. Van a publicar un libro especial sobre sus enseñanzas y será distribuido en seminarios de todo el mundo. Leo sonrió con verdadera alegría, pero era la sonrisa simple de un niño que se alegra por una buena noticia, no la expresión llena de significado espiritual que había caracterizado sus primeros meses de vida. «Eso significa que las páginas que encontramos ayudarán a mucha gente, ¿verdad?», preguntó. «Sí, amor mío. Ayudarán a que muchas personas comprendan que el amor nunca muere, que solo se transforma y continúa de maneras que no siempre podemos entender». Esa tarde, el padre Alessandro los visitó, como había hecho regularmente desde su aventura romana. El sacerdote había experimentado su propia transformación espiritual tras ser testigo del milagro de Leo, y ahora sus sermones en la iglesia de San Marco estaban llenos de una nueva comprensión sobre la continuidad del alma y el poder del amor. ¿Cómo está nuestro pequeño sabio?, preguntó el padre Alessandro, revolviendo cariñosamente el cabello rubio de Leo. «Estoy aprendiendo a leer de verdad», exclamó Leo con entusiasmo. «Mamá me está enseñando con libros de cuentos. Me gustan mucho las historias de príncipes y dragones». El padre Alessandro intercambió una mirada significativa con Isabella. Era exactamente como debía ser. Leo había regresado completamente a ser un niño normal, con intereses y preocupaciones propias de su edad. «Padre», dijo Isabella, mostrándole la carta del Vaticano, ¿cree usted que Leo recordará algo de todo esto cuando sea mayor? El sacerdote reflexionó durante un momento. Creo que en lo más profundo de su alma siempre llevará la sabiduría de haber sido parte de algo extraordinario. Pero los recuerdos específicos de Pietro se desvanecerán, permitiendo que Leo construya sus propios recuerdos y su propia identidad. Como si hubiera escuchado su nombre en la conversación, Leo se acercó a ellos. «¿Saben qué soñé anoche?», les dijo con la emoción típica de los niños cuando quieren compartir algo importante. «¿Qué soñaste, tesoro?», preguntó Isabella. «Soñé con un señor muy bueno que me daba las gracias y me decía adiós. Tenía una sonrisa muy bonita y me dijo que ya podía descansar en paz. Luego se fue caminando hacia una luz muy brillante y yo me desperté sintiendo mucha felicidad». Isabella y el padre Alessandro se miraron con profunda comprensión. Era la despedida final de Pietro Valentí, liberando completamente el alma de Leo para que pudiera vivir su propia vida sin el peso del pasado. Cuando el sol se puso esa noche sobre Milán, la familia Rossi cenó en paz por primera vez en muchos meses. Leo contó chistes infantiles que hicieron reír a su madre. Pidió un segundo plato de pasta y se quedó dormido temprano después de que Isabella le leyera un cuento sobre piratas aventureros. En los años que siguieron, Leo creció como cualquier niño milanés. Estudió y tuvo amigos, se interesó por el fútbol y los libros de aventuras. Ocasionalmente tenía intuiciones especiales sobre las personas que conocía, una sensibilidad particular hacia el sufrimiento ajeno y una sabiduría emocional que sus maestros encontraban notable. Pero nunca más habló de manuscritos perdidos ni de vidas anteriores. El trabajo de Pietro Valentí, mientras tanto, se extendió por el mundo académico y espiritual como ondas en un estanque tranquilo. Sus enseñanzas sobre la reencarnación por amor incompleto trajeron consuelo a miles de personas que habían perdido seres queridos, ofreciéndoles una nueva perspectiva sobre la continuidad de la vida y el propósito eterno del alma. Y en una pequeña casa en Castel Gandolfo, la signora Sofía cuidaba con especial cariño el olivo centenario bajo el cual habían encontrado el tesoro.
Cada primavera, cuando el árbol florecía con renovado vigor, ella recordaba las palabras de Leo: el amor nunca muere, solo cambia de forma. La historia de Leo Rossi se convirtió en un testimonio silencioso, pero poderoso, de que algunas almas regresan no para molestar al mundo, sino para completar misiones de amor que van más allá de la muerte misma. Y que cuando esa misión se completa, pueden finalmente descansar en la paz eterna, sabiendo que su legado de amor continuará sanando corazones durante generaciones. Y así el círculo se completa. Lo que comenzó con un susurro imposible, terminó revelando que algunos recuerdos van más allá del tiempo y regresan para recordarnos quiénes somos en esencia. No fue solo la historia de un niño, sino la prueba de que el amor y el conocimiento nunca se pierden, solo esperan ser recordados.